Listo, ya estamos aquí. Rolando está con nosotros y bueno, antes de arrancar, recordarles nuestras páginas de Facebook, La Voz del Residente en Facebook, en Instagram también La Voz del Residente, Medical Legal Center, así nos puedes encontrar en YouTube para que no te pierdas ningún contenido de valor que estamos otorgando todos los miércoles en Cirugía General. Ya estoy poniendo aquí a Rolando como coanfitrión y bueno, en lo que nos podemos conectar todos, les voy platicando un poquito la dinámica. Nuestro doctor invitado, Rolando García, tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, contaremos con nuestra gran doctora mentora para que complemente la charla. Posteriormente pasaremos con el mejor público que existe, que son los residentes en cirugía general, para que hagan sus preguntas, saludos, comentarios. Yo, Tony Bachi, daré voz a lo que pongan, ya sea en Facebook, ya sea en Zoom. Los invito ahí en el chat, pongan cualquier duda, comentarios, saludos, y yo los externaré aquí. Tenemos un gran invitado con el cual podemos aclarar todo tipo de dudas. Bueno, pues con ustedes está Rolando García, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Actualmente es R1 de Cirugía Plástica y Reconstructiva en el ISSSTE Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia. Rolando García, ¿tienes tu micrófono prendido? Sí, ya tengo todo listo. Perfecto, Rolando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Puedes compartir pantalla para poder ver tu presentación? Claro, lo estoy compartiendo en este momento. ¿Cómo se ve ahí? Perfecto, muchísimas gracias. El público es todo tuyo, adelante. Sí, bueno, buenas tardes. Rolando García, ya me dieron la presentación. Primeramente, gracias por darme la oportunidad de dar el tema. Es un tema que pues es algo extenso y 30 minutos pues nos va a bastar para dar una empapadita por superficial a lo que va y al final las recomendaciones. Sé que hay R2 de cirugía plástica, sé que hay R1 de cirugía plástica. Podremos complementar también con el tema de la doctora López Cavito. Vamos a iniciar con el tema. Este es mi hospital, para quien no lo conoce. El tema va a ser quemadura, su clasificación y el manejo inicial. Vamos empezando con los objetivos, explicación fisiopatológica de las lesiones térmicas, describir los mecanismos comunes por los que ocurren las quemaduras, la valoración y el manejo inicial, posteriormente la valoración secundaria y cuáles son los criterios de referencia. Algo de epidemiología es que, bueno, se me hizo interesante ponerlo ya que son lesiones que ocurren más cuando hay vacaciones. Esto más que nada porque son épocas de ocio y también en niños. Ahorita vamos a hablar cuál es la edad en la cual más se presenta. El fuego directo es la quemadura que más se presenta con superficies mayores y provoca 400,000 muertes por año. Esto gracias a que los programas de prevención son inseguros y se presentan más en lo que son países en donde hay pobreza. Vemos aquí marcado en un mapa mundi donde podemos encontrar estos países y también en personas en donde haya o exista abuso de sustancias ilícitas y o enfermedades. Los niños en un 75%, su edad en la que la van a presentar son en menores de 5 años, ya que estos están desprotegidos y pueden presentar quemaduras que debemos asociar con lo que es un maltrato infantil. Las causas de muerte más comunes es que no se identifique un choque hipovolémico y llegue a ser distributivo, que el daño a los músculos provoque una rhabdomiólisis, lesión renal aguda y posteriormente ya sabemos en lo que terminan estos pacientes, y o también que no identifiquemos las arritmias cardíacas. Los tipos de quemaduras más comunes en los que vamos a hablar hoy son los fuegos directos, la escaldadura, el contacto, la eléctrica y la química. Todas ellas tienen en común que provocan daños moleculares del tejido por los daños térmicos. Existe lo que es un acondicionamiento térmico. Este acondicionamiento térmico, pongámoslo así, esta célula se está exponiendo continuamente a lesiones térmicas que puede llegar a dos caminos. Uno será el que la temperatura expuesta no sea tan alta y también el tiempo de exposición no sea tan prolongado, que pueda llegar a tener una tolerancia que también hay cambios dentro de la piel, como es lo más común, aumento en su grosor. En caso de que la temperatura sea más intensa y la exposición más prolongada, esta célula va a hacer una apoptosis o una muerte celular
y provocar lo que posteriormente vamos a hablar como una lesión local, que posteriormente va a provocar una lesión sistémica. Pongo este esquema para que veamos que es muy importante saber que el tiempo de exposición junto con la temperatura a la que es expuesto la célula va a provocar lo que nosotros conocemos como la gravedad de la lesión, o una quemadura superficial, o una quemadura de segundo grado superficial profunda, o hasta una de tercer grado. Hay incluso quien en alguna literatura ha mencionado el cuarto grado, que aún no se ha hecho universal, pero simplemente involucra lo que son estructuras más profundas como músculos y huesos u otros órganos. Los cambios moleculares que todas van a llegar va a ser una disrupción de su membrana celular, desdoblamiento de las proteínas, activación de las proteasas, que al final van a llevar a una deshidratación. Dentro de las quemaduras, las que les mencioné, primeramente el fuego directo, lo vamos a poder encontrar, llámese como llama o llámese como destello. Cuando es una llama, vamos a ver qué diferencia hay entre una y otra. Viendo el esquema anterior, vemos cómo el fuego directo puede estar en contacto directo con el cuerpo o provocar una explosión que va a conducir dentro de la atmósfera una explosión que va a ser un destello. Los adultos es la más frecuente, el flash o destello va a ser una exposición en la superficie del cuerpo 10:1 comparado con lo que es el fuego directo, y hablando del destello, va a tener un componente. Esto debido a que los gases de baja capacidad calorífica son una energía que transfieren el calor. Por lo tanto, dentro de la superficie va a ser más extensa en el destello, pero va a ser menos profunda que cuando tenemos una quemadura o llamándose por fuego directo. Existe también aquí el término de deflagración, que es cuando existe una explosión. Comúnmente los pacientes nos llegan por una quemadura al referir que se encendió una toma de gas. Y lo que es el destello, como había mencionado, hay que descartar todo a lo que es más grave, que sería una quemadura por inhalación. En las escaldaduras pongo el esquema aquí de varios niños. Los niños son los más frecuentes que van a recibir este tipo de mecanismo de quemadura. Como mencioné previamente, hay que sospechar de un maltrato infantil, y estas lesiones vamos a poder clasificarlas dentro de su extensión como de su profundidad. Llámese a las 72 horas, claro que nos podemos dar una idea para iniciar con la rehidratación hídrica, pero estas heridas no hay que dejar de vigilarlas, hay que estarlas revisando como se prefiera, por horas, por cierto tiempo, pero valorar que estas se pueden extender y entonces nosotros requiramos un poco más de líquidos. Lo que vamos a señalar aquí es que una quemadura de tercer grado puede llegar a 3 segundos con una temperatura de 60 grados Celsius. Imagínense aquí entonces en un segundo una quemadura de tercer grado a 69 grados, y vemos aquí la temperatura de un café puede llegar a sobrepasar lo que es la temperatura, no más también la ebullición, y las grasas y los lípidos como las sopas, por tener un contenido, como ya mencioné, lípidos, esto va a tener una conducción más prolongada y causan quemaduras más profundas en la piel. Continuamos con las de contacto. Las previas, que son por escaldadura, también pueden ser combinadas con un contacto, con una quemadura de contacto. Si no lo es así, también hay que sospechar en niños o en pacientes con enfermedades mentales el abuso de terceras personas. En las quemaduras por contacto, su profundidad va a ser dada por este esquema, más que nada por una capacidad de retención del objeto, el que va a ser transmisor, o va a ser un objeto que va a conducir esta energía, y depende mucho de lo que es su capacidad de retención para provocar la gravedad de la quemadura. Idealmente en pacientes que pierden la conciencia y caen sobre objetos que están en temperaturas sean bajas o altas, en estos casos que están sin conciencia, llegan a producir quemaduras de tercer grado. Y también puse aquí que son las quemaduras laborales. Entonces, hasta ahorita llevamos que el contacto
va a ser en las quemaduras laborales, las escaldaduras en niños, el fuego directo o las explosiones en adultos. El alquitrán y el asfalto no hay que pasarlo de alto, es un nuevo tema que están agregando en el ATLS y en los temas de quemaduras. Más que nada se habla de un paciente que está involucrado con manejo de asfalto. El alquitrán y el asfalto tienen una composición de cera y aceite, por lo tanto la profundidad va a ser dada por el calor que esté, la transferencia del calor, y estas son de tercer grado usualmente. El manejo inicial para esto es revertir la temperatura y podemos aplicar frío, llámese por soluciones, llámese por agua, llámese por cualquier forma, pero tenemos que llegar a que pierda su función para poder nosotros acelerar para que sea menor el daño. La siguiente clasificación son las quemaduras químicas, como vemos aquí, solventes. Lo podemos dividir en lo que son productos ácidos y productos alcalinos. Los productos ácidos van a producir una necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa, ahorita vamos a hablar de las zonas de lesiones, ser, como mencionaba, coagulativa. Esto va a detener la progresión de la quemadura. No lo es así con los productos alcalinos, por eso es más grave la quemadura por un álcali, porque producen una necrosis por licuefacción. Entonces, al ser el componente lipídico que ya habíamos mencionado, va a ser más profundo y más severo. La gravedad va a estar dada por la duración del contacto y la cantidad del agente. Para nosotros manejar estas heridas, o estas lesiones, perdón, podemos cubrir nuestras manos para que también no seamos víctimas de esta quemadura o de este producto. Y lo ideal es que hay que cepillar hacer un aseo, cepillar, y el aseo debe ser con agua tibia y limpia, no puede ser de la llave, tiene que ser agua procesada. Posteriormente secar y cubrir para evitar la hipotermia. El ATLS menciona que por lo menos en lo que son quemaduras químicas por ácidos de 20 a 30 minutos, y cuando es por álcali puede prolongarse casi hasta la hora de irrigación. Cuando es cara, cuando son los ojos o las conjuntivas, tiene que ser una irrigación casi 8 horas. En las quemaduras eléctricas, sabemos bien que nos tenemos que exponer a una fuente eléctrica y el cuerpo es un conductor. Vemos en la imagen cómo se recibe la descarga y la zona de entrada va a ser poca apariencia a lo que de verdad ocurrió dentro de los tejidos más profundos, ya que sabemos que tanto los músculos, los nervios y los vasos sanguíneos son altamente conductivos, que pueden llegar a provocar severos daños en otras partes del cuerpo de donde recibió la descarga, provocando así necrosis muscular, trombosis y lesiones nerviosas. Estas heridas pues son usualmente muy severas y hay que aplicar directamente lo que es el protocolo ATLS para la supervivencia del paciente. Hay que tener una monitorización continua. Sabemos que el corazón lleva ejes eléctricos y por lo tanto se van a ver alterados con estas descargas, van a producir arritmias, arrestos cardíacos, y son las quemaduras que más fasciotomías se van a realizar debido a que el tejido se empieza a destruir, va a haber edema, va a haber lo que es la respuesta inflamatoria local, posteriormente sistémica, y va a haber riesgo de que se provoquen los síndromes compartimentales. También hay que tener mucha importancia en estas quemaduras debido a que sí hay una fórmula para los líquidos, sí hay unas metas para controlar todos los ingresos de los líquidos, y en estas quemaduras, en el Nelligan, que se usa en cirugía plástica, menciona que es importante irnos un poco más a la sobrehidratación para mantener los 100 mililitros de uresis por hora en adultos, y en niños menores de 30 kilos mantener de 1 a 1.5 mililitros kilo hora, un poco más elevado de las metas normales en el manejo de las otras quemaduras. En el mecanismo de la lesión, entonces, sea cual sea, va a provocar cambios clínicos. Los cambios clínicos, como sabemos, van a ser alterados o van a alterar lo que son las funciones de la piel, que ya conocemos al recibir una quemadura
estas se van a romper y por lo tanto va a empezar lo que es un síndrome de respuesta inflamatoria, como mencioné, primero local, posteriormente sistémica. Aunado a que los pronósticos de supervivencia en pacientes con edad, ya sean niños, ya sean adultos, ya sea una superficie mayor al 20%, no llámese 50% más grave, o una quemadura por inhalación asociada, están en riesgo de mucha mortalidad. Progreso local de la lesión, entonces se activan los mediadores de la inflamación, causan trombosis, necrosis local y posteriormente una lesión endotelial que va a ser una permeabilidad vascular, provocando lo que todos conocemos como una hipovolemia. Esto va a progresar la liberación de citocinas, promotores de la inflamación que vemos en este esquema, que van a producir proteólisis, lipólisis, aumento metabólico, que van a hacer o van a aumentar la permeabilidad vascular intersticial, y en quemaduras de más del 20% vamos a poder tener riesgo de hipotensión y por lo tanto vasoconstricción esplácnica. Como mencionamos, los órganos vitales son los que van a estar más irrigados y se van a olvidar de los órganos secundarios. Si nosotros no hidratamos, ¿qué sucede? Entonces el aumento del hematocrito, va a haber un aumento de la viscosidad de la sangre y cuando nosotros querramos rehidratar, posterior a las 2 horas, va a haber un obstáculo para la rehidratación. Por eso este esquema es importante para mencionarles que desde que recibe la quemadura, el paciente debe de ser canalizado, sea de una forma prehospitalaria e iniciar con los líquidos. Desde ahí vamos a empezar a contar lo que es la temporalidad para la hidratación de las 8 horas de los líquidos y posteriormente la otra mitad en los 16. Manejo inicial prehospitalario, retiro del paciente a un ambiente sin peligro. Vamos a poder rodarlo, secarlo, apagar el fuego como mencionábamos, pero también hay que cuidarnos, evitar las lesiones personales, hay que aplicar el ATLS. Esto es lo que hay que aplicar, ya lo sabemos todos. ¿Qué hay con el enfriar? Menciona que en la primera hora es cuando se ha mostrado mejor pronóstico. Podemos utilizar una sábana húmeda o un hidrogel. El mayor beneficio se va a encontrar a los 20 minutos y hay que evitar la hipotermia. Posteriormente a esto no se ha visto buen pronóstico y por lo tanto si ya recibimos después de 1 hora, hay incluso bibliografía que dice que hay que mantener un paciente por arriba de los 32 grados, no dejarlo en la hipotermia, pero sí esto va a mantener el que disminuya el gasto metabólico, menor energía, y esto nos va a dar un mejor control del paciente. Sin embargo, yo no lo he visto en el manejo que tenga que mantener un paciente con esa temperatura. El objetivo es detener el proceso de la quemadura y por lo tanto también en este paso hay que retirar la ropa y los accesorios y también evitar la sobreexposición, como ya habíamos mencionado. El traslado del paciente de una forma prehospitalaria hay que mantener con los enfermeros o el médico de forma prehospitalaria que sea un triage para saber si llevar a un centro de trauma de primer nivel o directamente a un centro especializado en quemaduras. Como ya sabemos, los 10 criterios para enviar a un paciente a un centro de quemados, que lo voy a repetir al final para no perder tiempo ahorita. Al final se los vamos a comentar. Ya en el manejo hospitalario, el paciente ya llegó al centro hospitalario, vamos a aplicar lo que es el ATLS y dentro del ATLS vamos a sospechar o siempre hay que descartar una quemadura de la vía aérea. De estas, una intoxicación por monóxido de carbono o hay que calcular el porcentaje de la superficie quemada para así iniciar con los líquidos y una respiración hídrica. La quemadura de la vía respiratoria puede ser en vía superior, vía alta, que lo divide la glotis. Vamos a tener como quemadura de vibrisas en labios o esputo carbonáceo en orofaringe, que esto va a producir el edema y posteriormente una obstrucción en la vía inferior, infraglótica. Vamos a ver que va a ser más que nada por vapores, es una lesión por inhalación más que quemadura, que provoca un edema. Este edema también un broncoespasmo que va a hacer colicorrea. Este trasudado se va a acumular, provocando así o puede provocar atelectasias y neumonías que nos va a complicar la vía aérea del paciente, pero solamente en pacientes en donde tengan una
exposición prolongada a quemaduras y además que estén en un lugar cerrado. Estos son los signos de una injuria inhalatoria. Como ya mencionamos también, el estar en un espacio cerrado, presentar lo que son quemaduras profundas en la cara, algunas circulares en cuello, en tórax y entre otras que ya conocemos. Si aún así este paciente no lo tiene, hay que sospecharlas si el paciente estuvo en quemaduras en espacios cerrados y podemos realizar una laringoscopía. En caso de no tener o no contar con laringoscopía o seguir sospechando y esta sea negativa, el gol estándar según la guía de práctica clínica, el gol estándar es la broncoscopía. No hay que confiar en la pulsoximetría y siempre hay que sacar una gasometría arterial. Esta imagen la pongo para tener en cuenta que también si vamos a poner una sonda enteral al paciente y también vamos a fijar el tubo respiratorio, hay que hacerlo con cuidado debido a que también el edema va a proseguir y nosotros fijamos, podemos hacer todavía más profunda la lesión o incluso en las sondas orogástricas, nasogástricas, que estas se salgan y nosotros no nos demos cuenta y pierdan su función. Bueno, ¿qué pasa cuando hay una lesión por inhalación? Hay un aumento de los reactantes de inflamación aguda, aumenta la capilaridad y esto lleva a la hipovolemia. La hipovolemia va a llevar a una difusión baja de oxígeno que nosotros le sumamos y le sumamos líquidos sin el sistema respiratorio estar íntegro, vamos a hacer una falla respiratoria que nos va a llevar a una disfunción cardíaca que provocará arritmias que si no las identificamos en combinación puede llegar a una mortalidad de hasta el 50%. Lo podemos mejorar si nosotros sospechamos, diagnosticamos, intubación, hacemos una intubación endotraqueal temprana y también cumplimos cuando nosotros ya aseguramos la vía aérea de un paciente con una lesión por inhalación, vamos a tener ya la libertad de poder cumplir nuestras metas de hidratación. Antes no lo podemos hacer, como ya mencioné, por todo lo que podemos provocar. Esta es cuando necesitamos ya de una intubación temprana, y menciona la guía clínica que el esteridor es el signo más común que más se presenta y con mejor pues, calificador para poder nosotros intubar al paciente. Hay que recordar que la quemadura de la vía aérea puede ser subestimada, ya que los signos clínicos pueden aparecer hasta después de las 24 horas. Esto son los criterios para una intubación temprana, los podemos revisar, no es nada que no sepamos, también vienen en todos los libros y lo vamos a revisar después. Este tema, ¿me puedes prender la luz? Gracias. Vamos a intubar lo ideal es que hagamos una intubación con un tubo grueso, porque posteriormente podemos necesitar una broncoscopía para hacer nosotros un aseo pulmonar. Generalmente en pacientes se recomienda 7.5 y 4.5 niños. Voy un poquito más rápido. Sabemos que el monóxido de carbono tiene una disponibilidad más a la hemoglobina 240 más veces. Algunos dicen que 40. En el ATLS dice 240 veces. Y esto llevará a una hipoxia y una acidosis metabólica. Lo que tenemos que hacer es nosotros iniciar con oxígeno al 100%. Para nosotros sospechar, hay que medir la carboximoglobina en sangre. La gas venosa nos puede dar una acidosis metabólica, pero con oxígeno normal, y por eso hay que sacar una gasometría arterial para ver la cantidad verdadera o real de la hipoxemia. Y como mencionamos, el paciente que si no tenemos carboximoglobina en nuestro hospital, de todos modos hay que, y nosotros sospechamos que hay una intoxicación por monóxido de carbono, hay que iniciar oxígeno al 100% y de 4 a 6 horas. Ya sabemos que la vida media de la carboximoglobina en un FiO2 o aire ambiente de 21% va a ser 4 horas, en un FiO2 del 100% va a ser 40 minutos, y en oxígeno hiperbárico va a bajar hasta 23 minutos. Es por eso que nosotros iniciamos y hay menos riesgo de que causemos daño en caso de sospecharlo y no tener la carboximoglobina, o podemos sospecharnos por los signos clínicos. Mencionaba ayer que una urgencia de ventilación es por arriba de una carboximoglobina medida en sangre arriba del 20%, y lo recomendable es iniciar con oxígeno, y el estándar de oro es un oxígeno hiperbárico cuando se presenta una medida de más del 25% en sangre o 15% cuando son embarazadas y niños. El cianuro va a ser proveniente de un solvente, poliuretano y vinil, que también se fija de la hemoglobina y también va a causar la hipoxemia.
hay que iniciar oxígeno al 100% y estos son los antídotos que podemos dar. Un poquito más rápido. Tenemos un paciente estable, ahora hay que valorar la lesión. En las lesiones hay 3 zonas. La zona de coagulación, éstasis e hiperemia. La zona de coagulación es la más severa y que provoca mayor deshidratación. Un cambio de celular irreversible. En la del medio, que es la éstasis, va a haber un edema, desnaturalización proteica, y esta va a provocar la deshidratación del paciente. Si nosotros no recuperamos ese líquido, se va a poder progresar a una zona de coagulación, pero si nosotros adecuadamente hidratamos, podemos convertirla en una zona de hiperemia que va a continuar con la permeabilidad vascular y la respuesta inflamatoria, pero esta también puede ser reversible, aunque también si nosotros tenemos un paciente con una hipotensión prolongada o sepsis o una infección de la herida, podemos retrasarla a una zona de éstasis. Las zonas se miden tanto en extensión como en profundidad. Vamos a nosotros clasificarla cuando estemos en el aseo o la limpieza quirúrgica. La medición de la profundidad, al no ser obvia, podemos apoyarnos de un ultrasonido o una fluorescencia. Como mencionó anteriormente, de 48 a 72 horas se definirá la verdadera profundidad. Vamos a entonces calcular la superficie corporal quemada. Los objetivos es una guía de reanimación hídrica, un criterio para admisión a centros especializados de quemados e ingreso a la UCI. Y también nos sirve, como mencioné, pues para la hidratación. En este caso, también el paciente debe de llevarse una hoja de registro en caso de que sea trasladado al siguiente nivel, para que sea visto cómo iniciamos, qué calculamos, y ellos continúen o cambien sus fórmulas. En nuestro caso sería el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. La fórmula ya lo conocemos. Aquí circulé lo que es la palma de la mano, debido a que en algunas ocasiones he escuchado que solamente es la palma. El 1% se mide también con la longitud de los dedos. En pediátricos es esta la fórmula para nosotros calcular la superficie corporal. También estos autores mencionan esta tabla en donde dan prioridad a las partes con mayor extensión del niño, y según su edad va cambiando este porcentaje, y nosotros tenemos la facilidad de hacer una mejor medición de la superficie corporal quemada. Incluso en nuevos centros ya está medida por computadora. El registro que ya mencioné y la resucitación hídrica, no hay que llegar a la subestimación, debido a que podemos provocar hipotensión, tipo volémico, falla orgánica y muerte. Tampoco hay que llegar a la sobrehidratación, a la profundidad de la herida, provocar síndromes compartimentales o una falla orgánica. La resucitación hídrica no es para todos, solamente del 10%, y en adolescentes del 15%. ¿Dónde hay que usar? Sabemos que hay que canalizar al paciente con 2 catéteres, también una sonda Foley para medir los líquidos, y más que nada se prefieren las superiores, debido a que las inferiores tienen más riesgo de una flebitis séptica. Si no podemos canalizar, hay que colocar un catéter venoso central, y en niños ya la conocemos. Cuando iniciar, pues en cuanto inicie la quemadura, cuando se tenga la primera atención médica, este es un por superficie corporal quemada, para nosotros poder vamos a utilizarlo en 4 horas, los coloides, o en quemaduras de 50% también están indicados los coloides. Dentro de las cristaloides, y la tenemos que previamente calentar a 39 grados. Las fórmulas son una regla, por lo tanto nosotros nos tenemos que medir a las metas hídricas, ajuste de la uresis. Estas metas hídricas aquí se las voy a poner. En adultos 0.5 mililitros kilo día, en niños hasta 1. Hay que corroborar en el color. Podemos sospechar hemoglobinuria, mioglobinuria, lesión renal aguda, y tenemos que iniciar con diuréticos osmóticos. Y sospechar en arritmias cardíacas, abordar al paciente. También tenemos que hacer
dentro de un abordaje primario. Estos son otra vez los criterios de referencia. Y dentro del manejo que más me interesa platicarles es el inicio de la analgesia. Hay que primero corregir la hipoxemia y la hipovolemia, porque el paciente puede nos podemos deprimir si utilizamos narcóticos y sedantes. También hay que cubrir la herida, ya que esto disminuye el dolor. A algunos pacientes simplemente el roce del aire les molesta. De las sondas gástricas para distensión abdominal, lo que es prevenir náusea, vómito y más que nada la broncoaspiración. Y hay que tener protección gástrica con omeprazol a 1 miligramo kilo día. Y dentro de los antibióticos mencionaba las guías y todos la bibliografía, que no hay indicación para profilaxis, solo para tratamiento de infección de herida. En el manejo inicial de la herida, estos van a ser los objetivos y todo lo que nosotros hagamos como lavar, cubrir y posteriormente pensar en un injerto va a reducir lo que es una mortalidad y una morbimortalidad. Lo que es la profundidad de la herida, vamos a ver que la vamos a tener clasificada en 3 zonas o 3 días en las quemaduras superficiales epidérmicas. Vamos a ver que no necesitan ni una fluidoterapia y ni de la quemadura. En la parcial vamos a ver que... Claro. Adelante. Les voy a pasar rápido, esto ya lo conocen todos, segundo grado, cómo diferenciarlas, lo pongo en rojo, palicera la presión, forman ampollas, las superficiales, y estas van a utilizar hasta en 14 días. Lo que me llama aquí la atención es qué hacer con las ampollas solamente que sean muy grandes, es mejor mayor a 6 milímetros, ¿sí? Hay que tronarlas y romperlas. Si estas son menor, podemos conservarlas como cobertura. Y está indicado lo que es la decisión temprana y cobertura del injerto, ya que si vamos a tardar 14 días en que se utilice, nosotros podemos utilizarla en 5 días, como mencionaba, una decisión y cobertura cutánea temprana. Las profundas, mencionaba que no palidecen y no formarán ampollas hasta 21 días, y si tardan tanto en cicatrizar, van a poder producir cicatriz hipertrófica, contracturas y discapacidad. Esta es la importancia por la cual tenemos que tener indicaciones para la decisión quirúrgica y cobertura cutánea. El injerto pues, puede ser maquillado, y yo creo que las de tercer grado ya las conocemos. Un injerto completo puede ser también cerraciones en la cicatrización. Provocar el síndrome y una fasciotomía. Mencionarles que aunque haya un diagrama de fasciotomías, siempre hay que abrir por una herida quemada, no hay que lesionar piel. Las consideraciones especiales por la quemadura facial, la quemadura genital, valoración oftálmica, también una urgencia de cateterización uretral y rectal. Como sabemos, aunque esto ya no es parte del manejo inicial, hay que siempre iniciar con dieta parenteral en los pacientes que sospechemos de más de 7 días que van a estar en ayuno, multivitamínicos. Estas fueron lo que son las bibliografías, se las comparto. Y para seguir con la plática de la doctora. Listo. ¿Me da por favor voz? Claro que sí. Bueno, me permite un momentito. Pues mira, primero quiero felicitarte porque realmente el tema médico lo agotaste y creo que está muy bien fundamentado. Y quiero dar paso al comentario de la doctora Elizabeth Herrera, que es nuestra invitada de honor, y pues que le voy a ceder la palabra principalmente porque es conocedora del tema, también se dedica está en la residencia de cirugía plástica y reconstructiva, y qué mejor que una compañera pueda darnos ese punto de vista del manejo que tú estás proponiendo. Adelante, Eli. Hola, buenas noches Gracias. a todos. Bueno, pues felicitarte, Rolando. La verdad es que diste muy buen
tema. La verdad, resumiste los puntos que son importantes para el manejo de los pacientes quemados. Es un tema bastante amplio, bastante complejo. Debemos de individualizar a cada paciente. En cuestión al manejo inicial de estos pacientes, pues lo más importante, una vez que nosotros hagamos adecuadamente nuestro protocolo de ATLS, pues realizar una adecuada hidratación. ¿Para qué? Para que evitar más que nada la profundización de las quemaduras y obviamente también el manejo y el tratamiento de estos pacientes pues va a ser, es mucho más extenso, mucho más complejo, pero bueno, lo que te compete en este tema, que fue el manejo inicial, cómo abordarlo, lo diste muy completo. Hay que enfatizar mucho solamente en el manejo de la hidratación, en el manejo, por ejemplo, con la fórmula de Parkland, que es la que usamos hoy en día todos y es la que, vaya, nos va a sacar de apuros. Es una fórmula muy sencilla, entonces, y es la que se como gol estándar para realizar el tratamiento de estos pacientes. Y pues nada, o sea, cada paciente ya posteriormente para hacerle el tratamiento va a ser diferente, va a ser diferente tanto pacientes que tengan quemaduras de segundo grado superficial y profundo, como para pacientes que ya tengan quemaduras de tercer grado, que esos pues van a ameritar un manejo mucho más, de alguna forma agresivo y también va a ser mucho más extenso su estancia intrahospitalaria. Hay muchos tipos de tratamiento, desde el manejo de los apósitos hasta el injerto, ¿no? Que básicamente va a estar indicado en pacientes con quemaduras de tercer grado. La verdad es que es un tema amplio, se tocaron los puntos que son esenciales y lo más importante aquí, la hidratación y manejar o vigilar siempre la uresis de los pacientes. Si nosotros mantenemos una adecuada uresis en los pacientes, mantener un adecuado índice urinario, pues nos vamos a evitar muchas complicaciones posteriormente. Entonces, muchas felicidades, Rolando. La verdad es que diste muy, muy buen tema. Y también como invitado tengo aquí al doctor Alejandro Hernández, también para que nos dé un breve comentario. ¿Qué te pareció la clase de nuestro compañero? Por favor, ¿podemos darle entrada a Alejandro? Ángel Alejandro Hernández. Tony. Ángela, a ver, dame un segundo, porque que levante la mano, por favor. ¿Ya la levantó? Ahí está. Deme un segundo. Bueno, mientras entra, hay unas preguntitas que quiero comentarte. La primera pregunta es, en primer nivel, ¿con qué fármacos se puede iniciar la analgesia del paciente quemado de menor edad? En pacientes pediátricos, lo ideal es siempre trasladarlos a un centro de atención a quemados. Se puede iniciar la analgesia con tramadol sin ningún problema. Obviamente hay que calcularlo, dosis, peso, pero sí hay que tener mucho cuidado. En el hospital, en el 20 de noviembre, es un manejo multidisciplinario de estos pacientes y básicamente los manejamos en conjunto con Clínica del Dolor. Entonces, no, obviamente hay que vigilarlo, se calcula por dosis peso y eso es lo que usamos en unidad de quemados. Otra pregunta es ¿cuál es el mejor momento, Rolando, para iniciar la dieta? El mejor momento para iniciar la dieta. En el esquema que les puse, para sospechar, para nosotros iniciar una dieta parenteral, debemos de primero pensar que el paciente va a durar en ayuno por más de 7 días. Cuando nosotros queremos hacer el recambio a una dieta enteral, hay que valorar que no esté distendido, que tenga una adecuada respiración, que no se vaya a prolongar lo que sea en su manejo, sea con otras lesiones. Como sabemos, los quemados tienen lesiones asociadas. Hay que descartar que también alguna de esas lesiones requiera de algún ayuno, o también que está requiriendo manejos en quirófano continuos. Hay que nosotros primero, como mencioné, para no aunar más, 7 días para parenteral y un recambio parenteral será cuando nosotros veamos que el paciente está fuera de peligro, no esté en caminas, esté con adecuada estabilidad hemodinámica y no tenga distensión abdominal. Ahora sí, Ángel Alejandro Hernández Moreno, bienvenido.
Gracias, Ángel doctora Armando. Alejandro es cirujano general, residente de cirugía en el cirugía plástica y reconstructiva en el Centro Médico Nacional Hospital 20 de Noviembre y pues también es de nuestros invitados de honor el día de hoy y pues nos gustaría escuchar tu comentario para la plática de Rolando que estuvo muy bien llevada. Gracias. Sí, gracias, doctora. Buenas noches. Igualmente para el doctor García, muchas felicidades. Creo que fue un tema bastante bien abordado. Como mencionó usted, la parte clínica y médica fue muy bien explicada. Me uno a la parte en la que comenta la doctora Riarán, en la que considero que siempre es necesario saber que todo paciente quemado lo más importante es la hidratación que le estamos realizando y que la llevemos a cabo correctamente. Todas las quemaduras que no son tratadas de una manera adecuada pueden y tienden a presentar profundización de la misma y esto es algo que va prácticamente a complicar tanto la evolución como el manejo del paciente. Siempre es necesario eso y estar asociados principalmente a partes en las que nos deriven o que tengamos algún tipo de situación, siempre enfocándonos en el índice urinario de estos pacientes. Si bien hay varias fórmulas, a pesar de que parte en la que más ocupamos para la realización de la hidratación de los pacientes, lo que nos va a dar esta estabilidad con el mismo es básicamente el índice urinario que presentan estos pacientes. Igual aquí en nuestro centro, afortunadamente, como menciona la doctora Herrera, tenemos un conjunto con varios servicios que son los que llevamos a cabo todo el proceso del manejo tanto de pacientes adultos como pediátricos y principalmente pues sabemos que ellos llegan de inicio al área de urgencias y son ellos los que nos trasladan afortunadamente de manera casi inmediata a los pacientes y es ahí como nosotros podemos iniciar una hidratación de manera adecuada para que no pasen estos periodos en los cuales necesitamos la hidratación del paciente. Otra parte importante que, bueno, las preguntas que hizo y añadiendo un poco es que igual en este caso nosotros nos vemos apoyados con el servicio de pediatría para las dosis de los analgésicos de los pacientes, siempre tratando de utilizar opioides como primera opción cuando estas quemaduras son mayores en estos pacientes. Sobre todo, como menciona la doctora Herrera, tramadol se puede usar sin ningún problema, siempre y cuando está adecuado a dosis en los pacientes. Y en cuanto a lo que habían preguntado un poco de lo del manejo de la dieta de los pacientes, nosotros también, aparte de apoyarnos con el servicio de nutrición, para una parte adecuada, creo que como menciona el doctor García, siempre es necesario esperar el tiempo en el cual nosotros descartemos las complicaciones en estos pacientes. Sobre todo hay unos tipos de úlceras, llamadas úlceras de Curling, que están muy asociadas a los pacientes quemados. Y estas se pueden producir incluso sin darnos cuenta nosotros de que la evolución del paciente las ha llevado a cabo. Siempre es necesario mantenernos de una manera estrecha en relación con el paciente y esto nos va a permitir que tengamos un manejo adecuado de los pacientes para posteriormente darle tanto el tratamiento como la rehabilitación a futuro. Gracias, doctor. Sí. ¿Algún otro comentario, Eli, en relación a la nutrición? Pues La alimentación más que la nutrición, porque la nutrición sí puede ser inclusive por las grandes demandas calóricas que tiene el paciente quemado, yo creo que hay que estar valorando y revalorando y que cuando se entorpece esto por todo lo que es los lavados y el manejo en quirófano, creo que ahorita los protocolos de recuperación rápida nos están ayudando mucho porque están rompiendo paradigmas en relación de dar una dieta, inclusive 2 horas antes de la cirugía, porque hay que recordar que la mejor vía para limitar a un paciente es la vía enteral. Entonces, sí me gustaría tu opinión, Eli. La verdad es que en estos pacientes, siempre y cuando estén hemodinámicamente estables, se prefiere la vía enteral. O sea, no va a haber mejor nutrición que la vía enteral. Entonces, de hecho, hay unas guías que, bueno, las pueden tener, están al alcance de todos, que son las guías de Aspen. Estas guías se enfocan mucho a lo que es la nutrición en los pacientes críticos, básicamente también en los pacientes críticos quemados, y en el aporte de ciertos aminoácidos y también obviamente hablamos de la tiamina, vitamina C, todos estos nutrientes que pues obviamente se agotan con mucha facilidad en estos pacientes. Entonces estas guías de Aspen la verdad es que son muy buenas, van actualizándose cada año y en estas guías se habla que la mejor nutrición para el paciente siempre, obviamente que esté en condiciones, es la vía enteral. Ya la parenteral, pues obviamente pacientes que estén hemodinámicamente, pues o que estén intubados o que tengan algún apoyo de aminas, pues obviamente van a ser pacientes que van a ser individualizados o que tengan una dieta pues completamente diferente, ¿no? Sí, a ver, déjame ver si hay alguna otra pregunta.
Sí, hagan preguntas porque es muy importante para nuestro... Bueno, la doctora Escamilla está felicitando a todos los panelistas, esto es muy importante. Y pues aquí no solo tenemos eh, presentador de lujo, sino que también tenemos a todas las personas que están en la misma sintonía, y eso es muy importante porque el poderles compartir a personas que no tienen la experiencia en quemados, ¿qué consejos primero le darías tú, Rolando, a un residente que va empezando y que le llega un paciente quemado? ¿Y cuál sería el ABCD de manejarlo? Brevemente, para que se quede como un resumen de tu presentación. Claro, doctora. Yo como conclusión quiero compartir que lo ideal cuando tenemos un paciente quemado es abordarlo como las guías de ATLS nos dicen. Posteriormente nos enfocaremos a lo que es la herida, las lesiones. Nosotros tenemos que descartar primeramente lo que es una lesión de la vía aérea o una lesión por inhalación que puede llevar a una mortalidad del paciente, dado a que está con una hipovolemia causada por lo que ahora sí las lesiones provocan, una deshidratación, pérdida de líquidos y por lo tanto un paciente más complicado. Este paciente no es responsabilidad de cirugía general, no es responsabilidad de cirugía plástica, es un manejo disciplinario. Si nosotros sospechamos de una quemadura de la vía aérea, podemos apoyarnos en anestesiología, podemos apoyarnos en otorrinolaringología. Nosotros vamos a valorar al paciente en una llegada en urgencias, pero tenemos que hacer bastantes más cosas como ir a presentarlo. O sea, tenemos que seguir nosotros valorando otras cosas del mismo paciente que debe de estar bien cuidado por la enfermería, por el sistema, el servicio de urgencias. No podemos abandonar al paciente porque sabemos que estas quemaduras van a cambiar en continuas horas y de tener un paciente estable en el momento en el que lo recibimos, en 4 horas podemos tener un paciente chocado. No es una urgencia meterlo a quirófano, sí es una urgencia tener un paciente estable. Sí, también nos pregunta Kevin Jesús Chacón si hay algún manejo de tópicos como los ungüentos. Creo que esto ya lo habíamos mencionado en otro webinar. ¿Qué opinas tú de eso, Ángel? Alejandro. Sí, bien, pues realmente... El uso tópico de ungüentos, tipo sí, nitrato de plata, tipo, o sea, sí. Exacto, pero más que manejo, bueno, este manejo tópico que damos nosotros en los pacientes, debemos saber que todos tenemos, o bueno, los cirujanones plásticos estamos apoyados y en general cualquier médico por un gran número de apósitos que ocupamos normalmente. Aquí en la sede en la que yo estoy, tenemos una mezcla especial que se realiza precisamente con sulfadiacina de plata, un poco de lanolina y otros extractos que se ocupan para que esta lleve a cabo en los pacientes y normalmente se ocupa incluso de primera opción para dar esta cobertura a los pacientes y evitar tanto la contaminación posterior de estas heridas y que pueda llegar a existir en estos pacientes de la infección, como para ayudar a la epitelización y la cicatrización, que básicamente es lo que nos interesa, tener una cobertura adecuada cutánea en los pacientes para que no tengan la pérdida mayor tanto de líquidos como de calor de estos pacientes. Sí está súper recomendada y hay varios apósitos que pueden ser utilizados. Sí, a ti Rolando habla de que otra vez que si se puede poner gel hidróxido de aluminio en la herida, si hay beneficio. Es Candelaria Pérez González. Te pregunta que si tendría alguna utilidad. Pues yo nunca lo he visto que lo pongan, pero no sé, yo creo que no. ¿Tú qué opinas? Tampoco he escuchado que pongan gel de aluminio, pero sí he escuchado que pongan hidrogeles. Lo que nosotros queremos hacer es mantener una herida húmeda. Esta herida húmeda, para nosotros, como mencionó el doctor Ángel Alejandro, ayudar a la epitelización y posteriormente a la cicatrización. Cuando nosotros cicatrizamos una herida más pronto, tenemos menos riesgo de que forme contracturas, de que forme deformidades, etcétera, etcétera. Y en un estado agudo, ya mencionamos que vamos a tener una cobertura cutánea también, sea un apósito, sea un gel, sea algo, para evitar la pérdida de calor y de temperatura y de líquidos. Eli, ¿quisieras hacer
un resumen, vaya, tu conclusión final para que cada quien vaya dándola. ¿Qué sugieres tú, sobre todo en los servicios de emergencia, que es donde nos llegan a los pacientes? La hora dorada, el aplicar, ya dijeron las guías de Aspen, ya dijeron el ATLS, pero ¿qué alguna otra cosa que sugieras? Pues nada, yo creo que aquí lo más importante es la adecuada hidratación de los pacientes quemados. Evidentemente se tiene que hacer, lo ideal es que se haga las primeras 24 horas por medio de la fórmula de Parkland, que es la que más se utiliza, es muy fácil. Pero sí, es importante que esto sea en las primeras 24 horas. Hay muchas veces que los pacientes pues vienen referidos de hospitales que están pues muy lejos, o sea, o de otros estados y ya no, o sea, la mayoría de las veces o los pacientes que llegan a una unidad de quemados, por ejemplo, en mi caso, ya son pacientes que ya pasaron hasta más de 3 días, ¿no? Entonces, evidentemente ahí las complicaciones pues van a ser mayores y pues el método pues más efectivo es mantener un índice urinario adecuado para evitar la profundización. Yo creo que esto es lo más importante de los pacientes quemados y ya, o sea, evitando la profundización de las quemaduras, pues vamos a evitar las complicaciones y vamos a poder tener menos complicaciones en el futuro, ¿no? Yo creo que es lo más importante que debemos, como en el manejo agudo, el manejo de las soluciones, el manejo, el control de la uresis, que es lo esencial en este tipo de pacientes. Mayra nos pregunta que si el apego a las guías de práctica clínica que tenemos, qué tan actualizadas están? Sí, las guías Pues, de práctica clínica, hay una del paciente del gran quemado que, como sabemos, lo podemos encontrar en resumen o completa. Diana. Y básicamente sí encuentras las fórmulas, las decisiones que se deben de tomar, la prioridad, cómo manejar a un paciente. Sin embargo, sabemos que hay temas donde están más actualizados, el ATLS, en el manejo quirúrgico, en el MATOX y más aunado a una cobertura cutánea, pues también ya temas de bibliografía en cirugía plástica. Bueno, el mensaje es que la guía está un poquito, que le falta actualizar. Si mencionaste tú las guías de Aspen, ¿no? Eso sí es relevante. Y pues bueno, los protocolos a veces institucionales, ustedes los dos están en el área, los tres están en el ISSSTE. ¿Hay algún protocolo institucional para el manejo de quemados? ¿Ya existe algún protocolo, Eli? pues básicamente las indicaciones de cuándo trasladar a un paciente quemado, ¿no? O sea, adultos mayor del 20%, en niños mayor del 25%, obviamente también van a haber ciertas indicaciones, ¿no? Áreas especiales, pacientes con alguna comorbilidad, o sea, sí son varios conceptos que se deben de abordar, pero en general, o sea, quemaduras de gran extensión y que abarquen áreas especiales como cara, manos, o sea, están indicados para traslado a una unidad de quemados. Pues ya existen, ya están bien establecidos, sí son varios conceptos que se deben de abordar, pero sí ya existe como ciertos protocolos para el envío a centros especializados, ¿no? Sí, pues como actualmente en México quien maneja a los pacientes quemados, pues es el servicio de cirugía plástica y reconstructiva, y pues con el apoyo multidisciplinario que se ha ido mencionando. Y pues es realmente muy importante que como cirujanos estemos empapados del manejo inicial, y creo yo que nos quedan, pues sería 2 minutos, Rolando, un mensaje final, y después Ángel Alejandro, otro mensaje final, antes de que le cedamos la palabra a Tony. Claro, sí, ya había mencionado mi conclusión y le quiero sumar que las heridas nosotros las tenemos que manejar con una técnica aséptica, porque descubrir una herida en urgencias, manejarla con una cero esterilidad, y también pensar que el paciente pudo haber sido tratado, que pudo haber sido tratado con ungüentos en casa, que puede venir ya con una herida, con una contaminación. Habrá que por eso nosotros decidir primeramente estabilizar al paciente, y para eso nosotros pasamos a un aseo quirúrgico para quitar estas zonas de lesiones con riesgo a contaminación o infección. Y también el otro punto que quiero tocar es que la sobrehidratación
nosotros podemos complicar a un paciente. Entonces, por eso, como mencionaba la doctora Eli y el doctor Ángel, sí, las fórmulas son fáciles de utilizar, pero no hay que abusar de ellas. El punto ideal aquí es pues medir el índice urinario. Tiene apagado su micrófono, doctora. Sigues, Ángel, tu mensaje final. Sí, doctora, pues bueno, antes que nada, buenas noches a todos, para que pasen una excelente noche y pues sobre todo, muchas gracias por invitarnos, por estar en esta parte de la plática y como mencionaban ya tanto la doctora Herrán como el doctor García, pues siempre es necesario conocer que como manejo inicial y todos están empapados, siempre es hidratar adecuadamente al paciente y tener presente todos los criterios de referencia para que cuando esta situación pues salga o esté dentro de la misma, sean enviados a los centros capacitados para realizar el seguimiento y sobre todo el manejo posterior de este paciente, no solo por la parte de que salga de nuestras manos, sino porque en estas áreas, en estos centros, pues se cuenta con mayor material y mayores infraestructuras que nos van a permitir la mejoría del paciente y sobre todo obtener un resultado favorable. Entonces, parte de la recomendación de la gestión del día de hoy es saber estabilizar y trasladar a tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Te cedo la palabra, Tony. Muchísimas gracias. Creo que fue una de las sesiones más enriquecedoras. Vaya, tuvimos al doctor Rolando, a la doctora Elizabeth, al doctor Ángel Alejandro y por supuesto a la doctora Elena López Gavito. No siempre se ve esto, entonces creo que quien ganó finalmente fueron nuestro gran público que tenemos, los residentes que asistieron. Recuerden que todo esto se va a grabar y se va a subir a YouTube, a Medical Legal Center, para que lo puedan compartir en sus diferentes redes sociales, lo recomienden con sus amigos y no se quede solo aquí todo el contenido que se platicó. Finalmente, dirigirme con los jefes de residentes. No olviden contactarse con Medical Legal Center a través de su correo electrónico. Es atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com. Y con mucho gusto, Medical Legal Center da esta plática sin costo en este momento de pandemia. Yo soy Tony Vázquez y nos despedimos, no sin antes recordarles que compartir es aprender todos juntos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias, Eli. Gracias, Rolando. Gracias, Ángel. Luego.